se me olvidaron cuántos cantos eran. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición tenerlos aquí. Es una bendición que estemos aquí juntos adorando al Señor. Esta mañana, antes de que nuestro hermano Alejandro pase y nos lleve en la palabra del Señor, quiero pedirles a ustedes, bueno, primero los extrañé mucho en estas 2 semanas, por eso llegué a las 3 de la mañana y quería estar aquí hoy, ¿verdad? Pero me informan que nuestra hermana Gema, su hijo fue operado el día, si no me equivoco, fue operado el día jueves o miércoles, el jueves, ¿verdad? Y se han presentado muchas complicaciones. Todo estaba bien, todo parecía normal, pero se han presentado complicaciones bastante fuertes. Si no es una cosa, es otra. Y entonces están ellas en el hospital, la familia está en el hospital, por eso no están aquí hoy con nosotros. Pero sí pide ella de que por favor estemos orando. Tiene 2 niños, Fernando es el mayor y Emiliano es el más pequeño. Así que antes de darle el tiempo a nuestros hermanos, yo quisiera que inclináramos nuestros rostros en esta mañana y podamos orar por Emiliano. Emiliano es el hijo de la hermana Gema. Dios está haciendo cosas maravillosas en la vida de ellos y el enemigo constantemente ataca en esos momentos. Así que quiero que por favor me acompañen con todo su corazón a orar por Emiliano en este momento. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Amado y bendito Padre que estás en gloria, Señor, venimos como tu iglesia, como una familia en ti, Señor. Primeramente, Señor, a darte gracias por el regalo de la vida que nos das, por tu amor, por tu misericordia, siempre te damos gracias, Señor. Venimos delante de ti, Señor, en este día, con corazones contritos y humillados, con corazones sinceros, Señor, trayendo delante de ti, Señor, la vida de este pequeño niño, Señor, la vida de Emiliano. Señor, es una cosa fuerte cuando como padres todo está fuera de nuestro control, pero sabemos, Señor, que el control lo tienes tú. Y es por eso, Señor, que humildemente venimos delante de ti en esta mañana a pedirte, Señor, que tú bendigas y fortalezcas la vida y el cuerpo de Emiliano en esta mañana. Queremos ponerlo en tus manos, Señor, y sabemos que ha estado en tus manos, pero queremos orar, Señor, y decirte, esta es nuestra petición, Señor. Como siempre, Señor, nos sometemos a tu voluntad, pero nuestra petición es de que tú toques su cuerpo, Señor. Que tú des sabiduría a los médicos, Señor, para que ellos puedan darse cuenta qué es lo que está sucediendo, cómo poder ayudarlo, cómo poder sacar de esta situación en la que se encuentra Emiliano. Lo ponemos en tus manos, Señor. Ponemos en tus manos los resultados, ponemos en tus manos a los médicos, Señor. Ponemos en tus manos el futuro de este pequeño que te pertenece a ti, Señor. Oramos también, Señor, por la hermana Rosa y por la hermana Gema, pidiéndote, Señor, que tú les des tranquilidad, que tú les des paz en su corazón, que tú les des, Señor, sabiduría sobre todo en todo, Señor, lo que tengan que hacer y las decisiones que tengan que tomar en el proceso, Señor. Cómo cuidar del niño, Señor, hasta su pronta recuperación. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Lo ponemos en tus manos, oramos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Todos decimos amén. Muy bien, vamos a dejar el tiempo a nuestros hermanos. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, de nuevo. Dios los bendiga. Bueno, como vimos, el pastor estuvo orando por este jovencito
poderoso, gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, tu bendición, que tú nos guíes en esta tu palabra, Señor, que tú nos des el entendimiento, que el Espíritu Santo se mueva en nosotros libremente, Señor, para poder entender estas situaciones de la incertidumbre, Señor, que nos puede llevar a causarnos desánimo en cada uno de nosotros, miedo, desconfianza, Señor. Pero nosotros ponemos nuestra confianza en ti, Señor, y nuestra fe, que tú siempre estarás cerca de nosotros, Señor. Ponemos en tus manos este servicio y sea usted el que añada bendición a esta su palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, primeramente quisiera yo hablar precisamente de lo que se trata la incertidumbre, ¿verdad? Y la incertidumbre, dentro de la incertidumbre nosotros podemos encontrar varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la incertidumbre nos lleva a tener dudas, que nos deja saber qué es lo que queremos, o sea, no nos permite saber qué es lo que nosotros queremos. Y la desconfianza también nos lleva a nosotros a sentir en todo lo que vamos a hacer, y nos lleva a tener una falta de seguridad sobre algo o sobre alguien que está cerca de nosotros, y nos atemoriza, nos causa miedo, nos causa una desconfianza en todo lo que hacemos, ¿verdad? Incluso en lo que nosotros ya tenemos este conocimiento, y un gran miedo a lo desconocido es lo que nos lleva a esta incertidumbre. Entonces, esto es lo que quisiera yo apuntarles para ir sabiendo en contexto qué es lo que significa la incertidumbre, a qué nos lleva, cómo trabaja la incertidumbre, el gigante de la incertidumbre, y que nos llega a causar todo este tipo de cosas, ¿verdad? Ahora bien, nos vamos a ir a Éxodo 14, si lo tenemos en pantalla, vamos a leerlo. Es lo que pasaba con el pueblo de Israel en Éxodo 14, Éxodo 14, del 10 precisamente al versículo 14, y dice que al acercarse Faraón, dice, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí a los egipcios que marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron, dice, que mucho miedo, y es el miedo lo que causa precisamente la incertidumbre, como nosotros estábamos hablando ahorita. Y dice que ellos clamaron al Señor, y en el versículo 11 dice, y dejaron a Moisés, dice, y acaso no había sepulcros en Egipto para que los sacaras a morir en el desierto. ¿Por qué nos has trasladado ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? Y en el versículo 12 dice, no es esto lo que te habíamos hablado en Egipto, diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor no nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y realmente esta era la desesperación que ellos tenían, y ese era el desconcierto que ellos estaban teniendo, la incertidumbre de haber salido de un lugar donde ellos estaban seguros a un desierto donde no pueden encontrar nada. Y en el 12 dice, no es esto lo que te habíamos hablado en Egipto. Y el 13 dice, pero Moisés, animándolos a ellos, les dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, ved la salvación que el Señor hará por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volverás a ver jamás. Moisés trataba de animarlos a ellos de ese miedo que ellos tenían. Y en el 14 dice, y el Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Moisés trataba de infundir confianza en cada uno de ellos. Y si nos vamos a Éxodo 15, en el número 1 dice, ya después que el Señor volvió a las aguas, y dice, entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor, y dijeron, canto al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. En el 2 dice, mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. Pero 3 días después, en el versículo 22, en Éxodo 15, versículo 22,
dice, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Saúl. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto el lugar lo pusieron el nombre de Mara, y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué es lo que beberemos? Otra vez a ellos se apodera esa incertidumbre al no tener un agua que tomar, y verdaderamente sí es para tener un temor muy grande, ¿verdad? Y un mes y medio después, en el capítulo 16:1, dice, partiendo de Elim, y toda la congregación de los hijos de Israel llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del mes segundo, después de su salida de la tierra de Egipto. O sea que estamos hablando 45 días. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y contra Aarón en el desierto, y los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando caminábamos, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Verdaderamente ellos estaban muy desesperados porque era algo incierto para ellos, porque anteriormente ellos tenían la confianza que aún estando cautivos en Egipto, ellos tenían pan, ellos tenían comida, ellos tenían agua, no les hacía falta nada, ¿verdad? Son cosas que nosotros podemos ver en estos versículos, cuánta era la desesperación de ese pueblo, ¿verdad? Pero hoy veremos cosas esenciales para conocer y vencer a este gigante. Una de las preguntas que nos podemos hacer, ¿cuántas situaciones difíciles hemos vivido que nos han llevado a vivir con incertidumbre? Y a través del tiempo de lo que hemos vivido, nosotros creo que son varias las situaciones. Por ejemplo, hemos visto las guerras que causan mucho temor, mucha incertidumbre, y más cuando hemos estado en este país. Y ahorita en la actualidad, ¿cuántas nosotros hemos escuchado eso? ¿A qué nos puede llevar a la desesperación? Inclusive a las gentes donde están pasando estas situaciones. Las recesiones, pensemos en cuántas recesiones hemos caminado estando en este país. En México nosotros le decimos la devaluación, pero aquí le llamamos recesión, que al final de cuentas viene siendo lo mismo, y muchas gentes en las recesiones, nosotros nos podemos dar cuenta cuánta gente perdió sus casas, cuántas gentes perdieron sus trabajos. En la pandemia, cuántas cosas podemos ver de cuánto ha sucedido, ¿verdad? Cuánto desconcierto, cuánta incertidumbre nos ha causado todo este tipo de cosas. Y todo esto podemos saberlo como ejemplos. Por ejemplo, el rumbo de la economía que nos haya traído esta pandemia también son situaciones de incertidumbre que a nosotros nos pueden llevar a desesperarnos. Las pérdidas de empleo vendrían siendo otra de las cosas, ¿verdad?, que nosotros podemos ver. Ahora bien, ¿qué hace el gigante de la incertidumbre en nuestras vidas? Bueno, la incertidumbre a menudo se centra en nuestras preocupaciones, más que nada, ¿verdad? Y todo lo negativo que a nosotros nos pudiera suceder en el futuro. Nosotros no podemos saber qué nos repara el futuro, pero el futuro para nosotros lo podemos ver de una manera incierta, y esto nos puede llevar a sentir desesperados, a sentirnos deprimidos, a tener un estrés, ¿verdad? Incluso podemos llegar a exagerar el alcance de nuestros problemas. O sea, que nosotros el problema a veces lo hacemos más grande, a tal punto que no podemos tomar medidas para poder nosotros resolver ese tipo de problemas, ¿verdad? Pero lo peor de todo es, ¿qué me puede llevar esta situación? Me puede llevar a perder la desconfianza en Dios. Eso yo creo que sería el problema más grande, cuando nosotros perdemos la confianza en Dios por todo lo que nosotros tenemos, que nos está pasando, ¿verdad? Y cuando perdemos la confianza en Dios, somos víctimas de nuestro mal juicio, y
pésimas decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida, ¿verdad? Y tristemente el pueblo de Israel estaba pasando por esta situación, ¿verdad? Y vamos a leer precisamente cuando nosotros perdemos la confianza, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos lleva? Entonces vamos a ver en Números 14 del 1 al 3 dice, y entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Y en el número 2 dice, y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Y el 3 dice, ¿y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres, nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Bueno, sí era realmente una desesperación. Si en Egipto ellos estaban presos, estaban como esclavos, ahora lo incierto para ellos, la incertidumbre que ellos tenían era en manos de quién iban a caer. Cuando menos en Egipto sí tenían un lugar seguro donde tenían comida, eran tratados de cierta manera, estaban contentos donde estaban ellos, tenían alimento, tenían agua, tenían todo lo necesario, pero ahora la incertidumbre al futuro, ¿qué iba a pasar con ellos? Eso es lo que se estaba apoderando de ellos, esa incertidumbre. Ahora Dios dice que le responde, cómo Dios responde a la incertidumbre de ese pueblo. Y el Señor dice en el versículo 11, y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellas? O sea, Dios le estaba diciendo, ¿cuándo dejarán de despreciar lo que yo les prometí? Ellos estaban desconfiando de las promesas que Dios les estaba dando, ellos estaban desconfiando de todo lo que Dios les había prometido. Y dice el Señor que a pesar de las señales que Él estaba dando, porque ellos estaban preocupados por esa situación. Dios no quería su preocupación, Dios quería que confiaran en ellos. Y dice que a pesar de las señales, si nosotros vimos los pasajes nosotros podemos ver cuáles son las señales que Dios les daba. Uno de los ejemplos, porque fueron muchos, y uno de los ejemplos que podemos ver en las señales fue la nube que Él puso sobre ellos, ¿verdad? Esa es una cuando menos, pero podemos ver cómo Dios abrió el mar, es otra de las señales, o sea, poder ver su poder que Él tenía para poderlos salvar. Él podía hacer cualquier cosa para poder hacerlo, pero ellos no confiaban en el Señor. Yo la pregunta que puedo hacer es aquí, ¿cuántas preocupaciones nosotros hemos tenido y cuántas veces hemos perdido la confianza en el Señor? Dios nos ha dado señales a nosotros, Dios ha hecho cosas por nosotros, y creo que nosotros también en algún momento podemos haber perdido esa confianza en el Señor, ¿verdad? Pero entonces nosotros tenemos que caminar con la confianza siempre en el Señor. Después de la incertidumbre que ellos tuvieron, yo quisiera leer cómo nosotros podemos confiar en el Señor. Hay un proverbio, en el proverbio 3, 5 al 3 dice, confía de todo tu corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Dice, ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el buen camino que es correcto. Dice, el perder en la confianza a Dios, ¿a qué nos lleva? Dice que el perder la confianza en el Señor nos lleva a tener un desánimo, pero también llevar ese desánimo a otras personas con nuestra actitud, con la actitud que nosotros nos presentemos a los demás en los problemas. Eso es lo que vamos a reflejar, y eso va a hacer que las demás personas precisamente pierdan la confianza y lleguen a desanimarse igual como nosotros, ¿verdad? Y vamos a ver precisamente, dice, el perder de la confianza en el Señor que nos
lleva precisamente a desanimarnos, ¿verdad? Y vamos a leer cuál es las bendiciones. En Números 13 vamos a ver las bendiciones que tiene Dios, que tenía para ellos. Y en el versículo 25 dice, y volvieron de conocer la tierra al cabo de 40 días, y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán. En el 26 dice, y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán y de Cades, y le dieron un informe a ellos y a toda la congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra, y le cantaron y le contaron y le dijeron, fuimos a la tierra a donde nos enviaste, ciertamente mana, leche y miel, y este es el fruto de ellas. Ellos habían enviado Moisés a unas personas para que ellos investigaran cómo estaba el lugar ese, si había cierto lo que Dios les había prometido, que eran los peligros que ellos podían ver en eso, y ellos trajeron ese informe, y ciertamente ellos le dijeron un buen informe que sí realmente era lo que Dios les había prometido. Y esas son las promesas que ellos estaban viendo, la bendición que Dios tenía para ellos, vieron que era cierto. Entonces, eso es donde nosotros podemos ver cómo es que nosotros podemos desanimar a otras personas. Con esta investigación que estas personas hicieron, ellos habían traído un ánimo a las personas, habían visto las bendiciones que tenía Dios para ellos. Yo quiero poner un ejemplo, qué es lo que hace, como ejemplo, un padre de familia. Cuando en situaciones, vamos a ponerlo ahora como la epidemia que tuvimos, ¿qué pasa cuando un padre de familia pierde el desánimo? ¿Qué pasa en los hijos? ¿Qué pasa a toda la familia? ¿Cómo se sentirían cuando transmite ese desánimo? Desaniman a todos los demás. Así, de esta manera, aquí en las bendiciones de Dios, ellos trajeron ánimo. Si un padre de familia manifiesta ánimo a los demás, aún en los problemas que él tenga, la familia se va a sentir fortalecida. Pero si el padre de familia pierde ese desánimo, es lo que va a transmitir a los demás, y es lo que va a hacer desanimar a los demás. Y en este modo, el pueblo de Israel sintió ese ánimo al saber que realmente sí existían esas bendiciones, ¿verdad? Esas bendiciones se les había dado Dios. Pero ¿qué es lo que pasó después de todo esto? Volvieron a perder nuevamente la confianza en Dios. Ellos desanimaron a ese pueblo nuevamente, porque en el Números 13, 31 dice, pero los hombres que habían subido, porque recordemos que otros mandaron a otras personas a ver qué es lo que realmente estaba pasando, a investigar, y estos fueron, dice, pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo, dice, porque es más fuerte que nosotros, y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ellas son hombres de gran estatura. Dice, vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. La segunda investigación que ellos hicieron, les trajeron una mala información, no les trajeron la verdad. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron al pueblo de Israel, al resto? Lo que hicieron es desanimarlos. Les trajeron un desánimo, les causaron un miedo, los adueñaron de ellos la incertidumbre sobre ellos, de qué les pudiera venir después en el futuro. Otra de las cosas que vamos a ver, dice en Números 14, dice, entonces toda la congregación levantó la voz y clamó al pueblo, lloró aquella noche, dice, y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel, y le dijeron a toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra
de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto, porque nos trae el Señor a esta tierra para caer en espada. Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presas. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y le decían una y otra vez, le decían unos a otros, nombremos a un jefe y volvamos a Egipto. Cuánta desesperación pudo haber tenido este pueblo, ¿verdad? Con ese desánimo al ver a estas personas que habían traído un mal informe sobre lo que ellos habían traído, ¿verdad? Que no era cierto realmente. Entonces nosotros debemos confiar siempre en el Señor y no desanimar a otras personas, ¿verdad? Al perder la confianza en Dios, ¿qué nos lleva a nosotros? A perder sus bendiciones. Y lo que nosotros nos puede llevar a perder las bendiciones que Él tenga para nosotros, ¿verdad? El perder la confianza en Dios nos lleva a perder esa bendición que tiene Él para cada uno de nosotros, así como la tenía en el pueblo de Israel. Y dice en el versículo 20, en Números 14, 22, dice, y ciertamente los que habían visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces, no han oído mi voz. Y el 23 dice, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verán ninguno de los que me desdeñaron. En el 34 dice, según el número de días que reconociste la tierra, 40 días, por cada día llevaréis vuestra culpa un año, hasta 40 años, y conoceréis mi enemistad. Yo, el Señor, hablando ciertamente, esto haré a toda esta perversa congregación que se ha juntado contra mí en este desierto, y serán destruidos, y aquí morirán. Y en el 36 dice, y en cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra, y que volvieron e hicieron a toda la congregación murmurar contra él, dando un mal informe acerca de la tierra. Dice el 37, y aunque aquellos hombres que dieron mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga, dice que delante del Señor. La depresión y las promesas, dice que las bendiciones ellos jamás las volverían a ver. Cuando se pierde la confianza en Dios, no podemos ver ni disfrutar realmente las bendiciones que Dios nos da, que Él nos ha dado y que nos da cada día. ¿Cómo nosotros podemos ver las bendiciones, verdad? Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor. ¿Cuánta bendición nosotros podemos tener? Y podemos comprobar, por ejemplo, una de las bendiciones que nosotros podemos ver cuando confiamos en el Señor, podemos ver a la familia con toda su creación, y muchas bendiciones que nosotros podemos disfrutar a diario, donde podemos tener un alimento con que alimentarnos nosotros, podemos tener un trabajo, y esas son las bendiciones que nosotros tenemos cuando nosotros confiamos en el Señor. Pero cuando hay esa incertidumbre, nosotros no nos puede dejar ver esa bendición, no nos deja realmente nosotros comprender cuál es nuestro problema, no nos deja nosotros diseñar un plan para nosotros poder actuar contra ese problema, ¿verdad? No nos deja nosotros tener una paz, una tranquilidad, sino lo contrario, nos lleva a nosotros a tener una desesperación, un estrés. Jeremías 17, del 7 al 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, y junto a la corriente se echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, y dejará de dar fruto. Dios, siempre cuando confiamos en Él, siempre vamos a estar confiados en unas aguas, reposando junto a Él, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere decir este versículo, ¿verdad? Pero el perder la confianza en Dios también nos lleva a crear nuestro propio plan.
es algo que a nosotros realmente hacer nuestro propio plan no nos conviene hacer ese tipo de cosas, porque realmente Dios, cuando nosotros creamos nuestro propio plan, esto significa nosotros tener una independencia de Dios, una separación de Dios que nosotros nos puede llevar por un camino equivocado. La independencia de Dios significa que nosotros decidimos vivir fuera de la voluntad de Dios y hacer nuestra propia voluntad. Eso es lo que nosotros nos lleva el estar separados de Dios, el tener una independencia de Dios, ¿verdad? Vamos a leer en Números 14:4, dice, y decían, vamos nosotros nombrando a un jefe y volvamos a Egipto. La desesperación había llegado a tal punto que ellos querían regresar mejor a Egipto, a estar presos en el lugar que habían estado anteriormente. Querían dar la espalda a Dios y eso es lo que mejor les favorecía. Ese era el plan que ellos tenían. Pero dice en Proverbios 16:25, dice que no hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es un camino realmente de muerte. Y eso es lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Al momento que ellos dieran la espalda a Dios, al momento que ellos tomaran su propio plan, al momento de ellos decidir vivir o hacer su voluntad, eso es lo que los iba a llevar a ese camino, a un camino de muerte, ¿verdad? Ese es el camino que se iba a llevar. Y en nosotros también nos puede llevar ese, pero nosotros no vamos a decir que es un camino de muerte física, pero sí nos lleva a una separación de Dios, a una muerte espiritual, a la cual nosotros ya no podríamos volver posiblemente al perder esa fe. Ahora vamos a ver qué hacer para vencer a este gigante, ¿verdad? Las promesas de Dios, dijimos, de Dios, se demuestran su verdadera fe, ¿verdad? Para vencer a ese gigante, nosotros debemos confiar siempre en el Señor. Dice, Dios nunca hará una promesa que Él no cumpla, que no cumplirá. Debemos comprender primeramente cuáles son las promesas de Dios y luego nosotros lo que tenemos que hacer realmente, creer que Dios nunca romperá esa promesa, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente, ¿verdad? Vamos a ver en Romanos 8:28 qué es lo que dice y qué es lo que nosotros debemos hacer. Debemos decidir confiar en esas promesas de Dios. Y Romanos 8:28 dice, y sabemos que para Él, los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y otro versículo que podemos ver aquí, dice que es el Salmo 32:6-10, dice, por eso que todo santo ore ante ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. El 7 dice, tú eres mi escondedero de la angustia, me preservarás, que con cánticos de liberación me rodearás. Y el 8 dice, y yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seáis como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen bocado y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia los rodeará. Ciertamente nosotros tenemos que no ser, dice que como ese mulo, ¿verdad? Que nosotros debemos confiar en el Señor. Nosotros debemos no ser jalados como ese mulo. Tenemos que tener el entendimiento para confiar en el Señor, en las promesas de nuestro Señor. Eso es lo que nos lleva a nosotros tener realmente una verdadera fe, ¿verdad? Y como dijimos, Dios nunca rompe sus promesas. Él siempre la va a cumplir. Debemos comprender esas promesas todo el tiempo, tenerlas presentes, ¿verdad? Otro de los versículos que quisiera añadir para terminar es Filipenses, si lo quieran leer conmigo, es Filipenses 4:19.
Señor dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que confiar en Dios, que Él siempre, sus promesas serán cumplidas donde quiera que estemos, en cualquier situación que tengamos. Dios lo único que nos pide, que confiemos en Él, en sus promesas. Nada nos puede faltar cuando nosotros perdemos, cuando nosotros confiamos en Él. Al perder la confianza, nosotros podemos perder todas las bendiciones que Dios tiene. No podemos ver las bendiciones. Eso es lo que nos deja con una ceguera espiritual, la cual no nos deja caminar. Vamos a orar para despedirnos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy en este día por tu bendición, Señor. Gracias te doy, Señor, porque siempre has sido bueno, Señor, y sabemos que tú siempre cumples con tus bendiciones, Señor, con tus promesas, porque tú siempre, Señor, estás con nosotros, tú nunca nos dejas, Señor, así como ese pueblo, Señor, de Israel, aún a pesar de que ellos desconfiaron de ti, desconfiaron de tus promesas, de tus bendiciones, Señor, aún así tú no los dejaste, Señor, y es por eso que hasta ahorita estamos aquí nosotros, Señor. Grande es tu bendición, Señor, el cual nos diste por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, que es la bendición más grande que nosotros hemos tenido, Señor, que es la salvación de nuestra alma, Señor. Bendito seas por ello, Señor, y te agradecemos constantemente, Señor, y es por ello, Señor, que nosotros confiamos constantemente en su amor, en su misericordia, Señor, porque su misericordia ha sido grande para nosotros, Señor. Gracias le damos eternamente por esta bendición tan grande, Señor. También oramos, Señor, por las ofrendas de este día, por los diezmos, Señor, y usted bendiga, Señor, al dador alegre, Señor, y usted déle su bendición a cada uno de ellos, Señor, y le ofrecemos lo poquito que usted lo mucho que usted nos ha dado, con poquito nosotros le respondemos, Señor. Ponemos en sus manos estas bendiciones, Señor, que nos ha dado. Aquel que no ha podido ofrendar, Señor, por alguna razón, usted supla su necesidad con